tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a La Voz de Residente, como todos los lunes. Agradecidos que nos estén acompañando y se tomen su tiempo para escuchar excelentes doctores y seguir creciendo como comunidad médica de residentes a lo largo del país de México y también de Latinoamérica. Muy agradecidos de que nos acompañen esta noche y que se haya tomado un poquito de su tiempo el doctor que nos estará dando la clase el día de hoy. Antes de comenzar, me gustaría recordarles en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado quien está realizando una exposición o presentación, o más bien, como a mí me gusta verlo, como una clase de alrededor de 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tendremos la intervención de nuestro doctor mentor de la noche, el doctor Ruiz, a quien estaré presentando, aunque ya nos ha acompañado anteriormente, un poquito más adelante. El tipo de intervención que él puede tener es para comentar, complementar, felicitar, lo que vea necesario para complementar un poquito más del tema y saber la opinión de un especialista. Terminando esto, les recuerdo que estamos en vivo de dos maneras diferentes. Si usted nos está viendo por Zoom y gusta preguntar, comentar o felicitar, por favor feliciten, que a mí me encanta que chiven a mis doctores. Hay que hacer una parte de chat o de preguntas y respuestas. Por si lo contrario, usted nos está viendo por Facebook, en la página de Yo Soy Médico 17, puede comentar o preguntar en la parte de comentarios. O si solamente quiere poner me gusta o me encanta, pues también son súper bienvenidos. Vamos a terminar esta clase con conclusiones de ambos doctores. Les recordamos que nos encuentran en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Usted decide qué es lo que quiere aprender. Pero ahora sí, no le voy a quitar más tiempo a quien realmente vienen a escuchar esta noche. Residente de tercer año de la licenciatura en médico cirujano en la Universidad Autónoma del Estado de México de otorrinolaringología, el doctor Néstor Giovanni Gómez. Buenas noches, doctor Néstor. ¿Se escucha bien? Todo se escucha muy bien. Buenas noches. Muy bien, doctor, pues no quitamos más tiempo. Le dejo al mejor público, que son los residentes de otorrinolaringología. Si gusta, ya puede comenzar con su presentación. Bueno, vamos a compartir la pantalla nuevamente. Vamos a ver ahí. ¿Me confirmas, please, nuevamente Sí, claro. si se comparte? Ahí le estoy viendo en los laterales chiquitos y el pequeño, para que lo acomodes para ver tus notas. Ahí está, ¿verdad? Como ya habíamos quedado que se vería. Sí, ahí ya está, doctor. Perfecto. Adelante. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches a todos los asistentes. Yo soy Néstor Gómez. Néstor Giovanni Gómez Laguna. Soy residente de tercer año en el IMSS, la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25, Centro Médico Nacional Noreste. Les saludo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas y la ciudad del calor eterno. Ya estamos casi entrando al invierno y todavía tenemos 30 grados algunos días, pero bueno, a lo que te truje, Chencha, que es la clase del día de hoy. Quiero introducirlos al cáncer de laringe. No, espero que nos acompañen residentes de otorrinolaringología, pero también espero que nos acompañen médicos generales. Yo creo que es bien importante porque este tema en la medicina general casi no se toca poco, se profundiza poco y es un tema que aqueja mucho a nuestra sociedad debido al vicio del tabaco. Entonces, pues sin más, comenzamos con el tema cáncer de laringe, diagnóstico oportuno y tratamiento de los estadios tempranos. Muy bien. ¿Cuál va a ser el contenido de esta presentación? Vamos a hablar un poquito de la epidemiología del cáncer de laringe y de las lesiones premalignas de laringe. Recordaremos brevemente... Doctor Néstor, perdón por interrumpirlo, no se cambió la diapositiva. A ver, vamos a ver. ¿Ahí ya se cambió? No, doctor, sigo viendo la inicial. Bueno, vamos a seguirlo intentando. ¿Sigue igual? Sí, doctor, solamente veo la principal. Ok. Un segundo, por favor. Sí, no se preocupe, adelante. Ahí ya se puede ver. La estamos viendo en pequeño, doctor. Ahí ya la veo en grande.
Muy bien, ¿se ve la diapositiva que dice contenido? Así es. Probemos si se cambia, ¿ok? Muy bien. ¿Se cambió? No, doctor, no cambia en Ok, pequeño. vamos a quitar la vista del moderador. Ujú. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. La tecnología y yo no somos los mejores amigos, verdaderamente. No se preocupe, no pasa nada. Ay, Dios mío. Ahí se ve pequeñito Ahí lo estamos viendo en chiquito. y ahí se ve Ah, ya. grande. Así es. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la epidemiología del cáncer de laringe y las lesiones premalignas de laringe. Recordaremos brevemente la anatomía de laringe y sobre todo haremos énfasis en las regiones en las cuales se divide la laringe. Hablaremos también de la clasificación del cáncer, asimismo del estadiaje, el abordaje diagnóstico del paciente con disfonía, que yo creo que aquí es el punto donde los médicos generales que nos acompañan tienen que poner un poquito más de atención. Recalcaremos el diagnóstico y las características de las lesiones premalignas de laringe. Hablaremos también del carcinoma in situ y asimismo haremos énfasis en las innovaciones en el tratamiento, comentando acerca del láser, la radioterapia y la microcirugía laringe. ¿Cuáles son las diferencias entre estas? Y pues bueno, listo, ahí se cambió la diapositiva solo para confirmar. Sí, doctor, ya está cambiando. Perfecto. Bueno, hablando de la epidemiología del cáncer de laringe, anteriormente los hombres, pues bueno, sabemos que por todo este rollo de la opresión en la mujer, que la mujer no fumaba, que bla, 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 pues el hombre tendía más al vicio del tabaco. Sin embargo, en los últimos años, a partir de los años 50, de 1950 para acá, este, la incidencia se ha ido igualando. Anteriormente era 15-1 a favor de los hombres, bueno, a favor de las mujeres, y actualmente es 4-1 hombre a mujer. Entonces, la incidencia se está igualando a últimos años. No hay preferencia racial. El 90% de los tumores se van a dar en mayores de 40 años debido al efecto acumulativo cancerígeno del vicio del tabaco. Y es importante comentar que la mayoría de estos cánceres son carcinoma escamocelular. Habrá otros tipos de cánceres, rabdomiosarcoma, condrosarcoma, etcétera, pero el que vamos a tocar el día de hoy es el carcinoma escamocelular. Y pues bueno, dentro de los factores de riesgo predominan el tabaco y el alcohol, cabiendo destacar que estos dos hacen un efecto sinérgico. Para comentar otros de los factores de riesgo que también se presentan, así como el tabaco y el consumo del alcohol, algunas bibliografías también comentan que el reflujo laringofaringeo es otro factor de riesgo por la irritación crónica que provoca en la laringe. Otras toxinas, exposición como al asbesto, a los solventes, a los polvos de madera, por ejemplo, en los carpinteros, al cemento, en los albañiles, al igual que en las neoplasias de pulmón y todo este rollo, pues es vía aérea. Sin embargo, no se tiene una asociación concreta con estos irritantes. Se asocia también con infección con el virus del papiloma humano. Asimismo, si tenemos un familiar que haya tenido cáncer de laringe, estamos mayormente predispuestos a padecer esta patología. De la misma forma, la dieta alta en grasas y alta en proteínas de origen animal, como la carne, y pues bueno, si tenemos otros tumores secundarios, aumenta también el riesgo del 1 al 7%. Si recordamos la anatomía de la laringe pues se compone de varios cartílagos, varios músculos y también tiene un epitelio que recubre por dentro la laringe. La laringe es un tubo y el punto de corte para la diferencia de los epitelios, que es donde voy a hacer énfasis, son las cuerdas vocales. Por encima de las cuerdas vocales tenemos un epitelio estratificado no queratinizado, por debajo de las cuerdas vocales vamos a tener epitelio respiratorio. Asimismo, las cuerdas vocales tienen un tipo de epitelio, el cual es escamoso, pero también está subdividido. Hay varias capas que tienen las cuerdas vocales. Está el epitelio per se, después sigue un espacio pequeño, que es el espacio de Renke, que es parte de la lámina propia, y después sigue el ligamento vocal, y más profundo a este está el músculo vocal, que es el músculo tiroaritenoideo.
Y bueno, habiendo comentado lo de los epitelios, es importante comentar que la laringe se divide en 3 regiones grandes. No sé si ahí se ve el apuntador. Ay, perdón. Ahí está. Vamos a poner el apuntador. No se puede. Bueno, no sé si ahí se ve mi flechita. La fechita sí, doctor. Ah, perfecto. Entonces, se va a dividir en supraglotis, glotis y subglotis. Asimismo, se va a dividir el tipo de cáncer de laringe en cáncer supraglótico, cáncer glótico y cáncer subglótico. El límite inferior de la supraglotis va a ser el pliegue ventricular o el ventrículo laríngeo. Donde se une el ventrículo laríngeo con el borde superior de la cuerda vocal, es el límite entre la supraglotis y la glotis. 1 centímetro debajo del límite inferior de la supraglotis va a iniciar la subglotis, la cual termina en el borde inferior del cartílago cricoides, que es este. Entonces, esos son como los límites importantes para clasificar de qué región es el cáncer de laringe. Ahora, es importante también que el origen embriológico de estas estructuras va a desembocar en el origen, en el drenaje linfático de cada una de las regiones, cabiendo destacar que la supraglotis tiene un drenaje linfático abundante. Esto es importante sobre todo porque drena a cadenas cervicales profundas de las regiones 2 y 3. La glotis casi no tiene drenaje linfático, y eso es importante porque la diseminación, el cáncer de laringe nos da mucho tiempo. Por eso quise tocar este tema, porque nos da tiempo de diagnóstico, tiempo de tratamiento, y a los pacientes en general, aunque no tengan calidad de voz, es importante comentar lo del drenaje linfático porque les va muy bien, o sea, la sobrevida cuando se hace un diagnóstico oportuno del cáncer glótico específicamente, a los pacientes por lo general les va bien en la sobrevida. Y pues bueno, la subglotis drena, tanto la glotis como la subglotis drenan a los ganglios precervicales y pretraqueales. Ahora, hay otras regiones de cuello que anatómicamente permiten la diseminación del cáncer. Estos se dividen, estas regiones son el espacio preepiglótico, el espacio paraglótico y la comisura anterior. La comisura anterior es la región donde se unen las cuerdas vocales, en la parte anterior donde se anclan a la pared posterior del cartílago tiroides. Entonces, este espacio preepiglótico tiene ciertos límites, lo voy a señalar con la flecha. El límite superior es el ligamento ioepiglótico, el límite anterior va a ser la membrana tiroioidea y asimismo, perdón, la membrana tiroidea y asimismo el cartílago tiroides per se. Y el límite posterior va a ser la cara lingual del epiglotis. Entonces, esta región limita el espacio preepiglótico. Este es importante porque el origen del cáncer supraglótico, debido a que la epiglotis tiene varias fenestras, el cartílago epiglotis tiene varias fenestras, es fácil que el cáncer de supraglotis se disemine al espacio preepiglótico. Y este espacio preepiglótico pues es una vía de diseminación hacia la subglotis, hacia la glotis y hacia la subglotis, asimismo hacia la base de lengua, que es la región que vemos aquí. Esto si lo vemos así es un corte sagital, como si me cortaran hacia mí. Otra de las regiones pues es el espacio paraglótico. Este espacio está limitado por la membrana cuadrangular hacia medial, de arriba hacia abajo medial, la membrana cuadrangular, el ventrículo y el conus elasticus. Y hacia lateral está limitado por lo general por la lámina lateral del cartílago tiroides. Y pues este espacio paraglótico comunica casi las 3 regiones de la laringe, la supraglotis, la glotis y la subglotis. Una vez incluso habiendo invadido tanto el cáncer supraglótico como el cáncer glótico, y hablo de estos dos porque el cáncer subglótico es poco frecuente, generalmente es como alrededor del 5% de los cánceres de laringe. Y bueno, estos dos cánceres, el supraglótico y el subglótico, una vez habiendo invadido el espacio paraglótico, es clasificado como un T3 porque el tumor ya se va a esparcir de una forma rápida y pues mucho más fácil porque ya pasó como esas barreras anatómicas que técnicamente no existen, pero que sí, la membrana cuadrangular y los distintos ligamentos no son barreras para el cáncer, pero sí son estructuras que por sus características fibrosas hacen que el tumor no se esparza de forma rápida. Entonces, una vez llegando aquí al espacio paraglótico, que está compuesto por lo general por tejido adiposo, pues el cáncer se esparce de una forma más sencilla.
Ahora, hablar de la tercera región, siendo la comisura anterior, es importante porque desde que el embrión se está formando, hay unas fibras donde se anclan el ligamento vocal y hacia anterior forman un ligamento que es el ligamento de Broyle y otras fibras que están ahí entrecruzadas que se anclan a la pared posterior del cartílago tiroides, aquí en esta zona donde estoy señalando, y esta zona está desprovista de pericondrio. Entonces, a pesar de que el ligamento de Broyle es una formación fibrosa y sirve como un freno para el esparcimiento del tumor, que incluso algunos tumores de comisura anterior, que es importante que los comentemos porque es donde al final de cuentas quiero llegar, a mencionar y al tratamiento de los cánceres de comisura anterior, ese ligamento a veces el cáncer se va rodeándolo. Lisa el cartílago, pero no el cartílago donde está insertado el ligamento de Broyle. Entonces es importante esa vía de diseminación. Una vez pasando esa vía, también es fácil que el tumor se esparza, ¿verdad? Ahora, hablando de la clasificación de los tumores laringeos, es importante comentar y enfocarnos a los tumores primarios laringeos y a los tumores secundarios laringeos. Y dentro de los tumores primarios laringeos, como les comentaba, pues la clasificación viene desde lesiones benignas, lesiones malignas, lesiones no neoplásicas, lesiones premalignas y etcétera. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar tanto en las lesiones premalignas como en las lesiones malignas primarias de laringe y específicamente en el carcinoma celular escamoso o en las lesiones epiteliales. Asimismo, podemos ver que el carcinoma celular escamoso tiene muchas subdivisiones de las cuales, comparadas entre ellas, muchos estudios que se han hecho a lo largo de los años, tienen diferentes pronósticos, etcétera. Pero en general, englobándolos, hoy los vamos a englobar en un solo tumor, que es el carcinoma escamocelular, porque si no nos vamos a llevar 10,000 horas, ¿no? El cáncer de laringe es un mundo, está padrísimo, pero pues bueno, no tenemos mucho tiempo. El estadiaje, pues bueno, vamos a utilizar la clasificación del TNM y del TNM el día de hoy nos vamos a enfocar al crecimiento del tumor y específicamente a los estadios T1, T1A, T1B, T2 y a diferenciarlos del T3. ¿Por qué? Porque en estas partes es donde podemos incidir con el tratamiento inicial, tratamiento oportuno, donde el paciente le va a ir bien en varias áreas, o sea, le va a ir bien en la sobrevida, va a poder conservar calidad de la voz y va a poder conservar un poquito la función de la deglución, entre otras cosas que más adelante voy a comentar. Entonces es importante ver que un T1 es un tumor que está limitado al órgano laríngeo, a la laringe, y puede involucrar la comisura anterior y posterior, pero no afecta la movilidad cordal. Aquí hay un poquito de discrepancia entre la bibliografía porque no se ve entre cuál es el que invade la comisura anterior, ¿no? No, el TNM no especifica cuál de las T's es el que dice, ah, mira, este es el que invade la comisura anterior. Algunos lo dan por entendido que el T1 es el que solamente está en una cuerda y el T2 invade ambas cuerdas y entonces aquí podría meterse los cánceres el T1B, perdón, es donde podría meterse el carcinoma de comisura anterior. Sin embargo, no lo comenta per se. Ahora, el T2 es un tumor que se extiende hacia la supraglotis o hacia la subglotis y o daña la movilidad cordal, pero no la fija. Eso es importante. Una cosa es que la movilidad cordal esté limitada, esté dañada, la cuerda esté parética, pero no esté pléjica, o sea, no esté paralizada. Una vez que vemos la cuerda paralizada, automáticamente el paciente es clasificado como un T3. Entonces, ya habiendo clasificado el tumor como un T3, el tratamiento totalmente cambia de dirección. Y pues bueno, comentando algunas de las bibliografías que hacen la observación de que en el TNM no se agrega la afectación de la comisura anterior, comentan que cuando tú estás evaluando un paciente con cáncer de laringe, tienes que especificar si invade la comisura anterior y qué tanto invade la comisura anterior. Y bueno, utilizando esta clasificación como un agregado de AC1 para un tumor confinado exclusivamente en la comisura anterior. AC2 es un tumor que afecta a una cuerda y la comisura anterior. AC3 el tumor que afecta a la comisura anterior y una parte de ambas cuerdas vocales. Y pues un AC4 un tumor que afecta a la mayor parte de la cuerda vocal, cruza la comisura anterior, afectando la otra cuerda vocal por completo. Entonces, esta es como una clasificación anexa que no está en el TNM ni en la Sociedad Americana.
¿Cuál es la clínica con la cual se va a presentar nuestro paciente? Bueno, pues primeramente los antecedentes son importantes, que tenga factores de riesgo, que tenga un familiar, que tenga más de 40 años, hombres más que mujeres. Actualmente, pues bueno, ya hombres y mujeres, pero generalmente en la consulta a quienes más vemos, pacientes con tumores grandes y así, cáncer de laringe por lo general siguen siendo hombres. Este, y son pacientes que se presentan con estos antecedentes, estas características, y aparte y se presentan con disfonía. La disfonía es el síntoma cardinal. Y es bien importante porque muchos pacientes pasan por médico general tras médico, tras médico, tras médico, incluso cualquier tipo de especialista, porque todos sabemos tratar las disfonías y porque la principal causa de disfonía, ¿cuál es? Pues las infecciones virales. Entonces, generalmente se da por laringitis aguda. La mayor parte de las disfonías es por laringitis aguda, por infecciones bacterianas, por uso y abuso de la voz, tumores benignos como nódulos vocales, después de ir a un concierto y desarrollas un pólipo hemorrágico, etcétera, ¿no? Dentro de toda esta gama de lesiones benignas de laringe. Sin embargo, una disfonía que no remite desde la carrera, desde que yo llevé mis clases de otorrinolaringología en la carrera, el otorrino, a quien le mando un saludo, el doctor Monroy, allá en la ciudad de Toluca, nos comentó una disfonía mayor de 3 semanas que no remite con antiinflamatorios, con un esteroide intramuscular o intravenoso, con nebulizaciones más esteroide, se le tiene que realizar una laringoscopía indirecta o una nasofibrolaringoscopía, o bien la tiene que revisar un otorrinolaringólogo. Y sobre todo si está unado a los antecedentes que previamente ya comenté. Es importante comentar que la disfonía es el síntoma cardinal en el cáncer glótico. Sin embargo, en el cáncer de supraglotis no es tan prominente la disfonía. Muchas veces los pacientes incluso traen una bola gigante y empiezan con microaspiraciones porque la epiglotis ya no se mueve, o incluso empiezan con disfagia y nunca tuvieron disfonía, o tenían como ahí medio una voz como medio ronca, diferente, pero no una disfonía franca. Este, la supraglotis se presenta más con otras características como alteraciones de la deglución y lo que ya comenté, e incluso como el drenaje linfático de la supraglotis es mucho más prominente que el de la glotis, los pacientes se pueden presentar, en lugar de presentarse con clínica laringe, se presentan con nódulos linfáticos, con adenopatías, y una vez estudiada la adenopatía, pues bueno, se encuentra que ya tiene un tumor laríngeo y se diagnostica mediante biopsia. Hay que recordar que la biopsia es el gold estándar. Y el cáncer subglótico es el menos frecuente, afortunadamente, porque al estar en la subglotis y al no estar afectando la función, porque acuérdense que la subglotis inicia un poquito abajo de la cuerda vocal, el tumor empieza a crecer hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Y como es un crecimiento lento, en general el cáncer de laringe no tiene un crecimiento así súper veloz, realmente no es así. Realmente los pacientes llegan de 1 o 2 años de evolución, la mayoría, los pacientes se van acoplando a la obstrucción de la vía aérea. Entonces, llegan ya los pacientes con estridor y obstrucción de la vía aérea para traqueotomía de urgencia. Bueno, cricotiroidotomía o traqueotomía prioritaria. Una vez habiendo explorado a nuestro paciente, habiendo decidido que tiene que ser enviado a valoración por otorrinolaringología, y una vez que el otorrino ya hizo su valoración y ya está sospechando en una lesión benigna, maligna, tumoral o cualquier problema laringio, que en general nosotros como otorrinos, disfonía es igual a exploración indirecta de la laringe, ya sea con nasofibrolaringoscopía, con telescopía, aquí esto se llama, es un endoscopio, generalmente utilizamos un endoscopio de 70 grados, o también se puede utilizar un endoscopio de 90 grados, para que al meter la luz, pues la luz que te dé sea hacia acá abajo. Entonces, eso nos ayuda a ver las cuerdas vocales. O bien, incluso ya una vez habiendo introducido el endoscopio, pues se puede realizar análisis con chip distal o análisis con imagen de banda estrecha, o incluso se puede hacer la estroboscopía. Esto no nos va a dar un diagnóstico más que decir, pues tenemos un tumor laringe en estudio, hasta que tomamos biopsia. Pero muchas veces sí, o sea, muchas veces sí, tú vas a ver al paciente y vas a decir, mira, este paciente no es nada, no es maligno, pero tengo que tomar la biopsia o tengo que hacer la resección del tumor, mandarlo a patología y analizarlo, y hasta que salga la biopsia, pues hasta que tienes al toro por los cuernos, puedes dar un diagnóstico. Entonces, la evaluación por imagen se hace, como les comentaba, ya sea con el endoscopio, con el nasofibro, con la imagen de banda estrecha, o con el chip distal, o la exploración con espejo laríngeo, porque ya no se utiliza, o sea, en general ya tenemos
nuevas tecnologías que nos permitan una visualización más precisa de la laringe. La única ventaja que sigue teniendo el espejo laríngeo es que los colores de la laringe no cambian. Y con algunas técnicas de imagen nueva, los colores de la laringe se cambian, ¿no? Se alteran. Todo bien, ¿verdad? ¿Me están escuchando bien? Sí, doctor, se escucha bien. Perfecto. Ahora, a últimos años se ha venido estas nuevas técnicas donde al paciente se le dan tinciones que provocan inmunofluorescencia o se le dan tinciones vía oral o intravenosas que provocan que algunos tejidos, así como en el cáncer cervicouterino que le ponen ahí ácido, que ya no me acuerdo cómo se llama porque ya tiene mucho que no veo cosas de gineco, pero igual en la laringe. Igual en la laringe se le ponen tinciones, se le pone inmunofluorescencia al tejido y esto se llama autofluorescencia inducida. Incluso se pueden utilizar sustancias como el azul de metileno, el azul de toluidina, el ácido 5-aminolebulínico y esto provoca cambios en la coloración de los tejidos que una vez sabiendo o al estar explorando a tu paciente, se le dan nebulizaciones media hora antes, por ejemplo, con el ácido 5-aminolebulínico, para que las tinciones ahí como que medio se adhieran al tejido. Posteriormente realizas tu exploración física y tu exploración con, con telescopía o con nasofibrolaringoscopía. Y entonces, como en esta imagen se puede observar que el tejido normal, que es este de acá, pues se tiñe de inmunofluorescencia, hace su autofluorescencia y esta lesión no se tiñe. Entonces, estas nuevas técnicas tienen una sensibilidad de hasta 95% en el diagnóstico de patología maligna de laringe. Es decir, si este tejido no se está tiñendo, seguro muy benigno no va a ser. ¿Sí me explico? Sin embargo, la especificidad no es tanta. O sea, la especificidad es baja porque da falsos positivos con las cicatrices, da falsos positivos, por ejemplo, si este paciente ya se sometió a una resección y es una recidiva, el paciente ya tiene una cicatriz en la cuerda vocal, entonces no va a tener ni la misma sensibilidad ni la misma especificidad. Asimismo, cambian la sensibilidad y la especificidad con las lesiones paraqueratóxicas, porque como son células muertas, son lesiones que acumulan queratina, pues tampoco se tiñen. ¿Sí me explico? Y pues bueno, ya habiendo comentado la clínica, el diagnóstico y, algunas de las técnicas diagnósticas en consultorio, ¿qué vamos a encontrar en nuestros pacientes? Vamos a encontrar lesiones como hiperplasias, lesiones como queratosis, tumores que nos pueden dar en la biopsia displasias leve, moderada, severa, o incluso podemos encontrar carcinoma in situ o ya carcinoma invasor. Entonces, dentro de estas lesiones que podemos, o una lesión benigna, ¿no? Pero ya hablando de las lesiones que ya nos están hablando de que el paciente tiene que llevar un seguimiento, están estas que les comento, la hiperplasia, la queratosis, la displasia y el carcinoma in situ. Les coloco esta imagen para que vean más o menos cuál es como la gravedad de cada una de estas. Incluso en las displasias, acuérdense que la displasia leve es menor a 1/3 del tejido, la displasia moderada es menor a 2/3, la displasia severa es más de 2/3 y el carcinoma in situ es que ya está invadiendo la lámina propia. En esa imagen podemos ver una lesión que es una hiperkeratosis, entonces se presenta como leucoplaquia. Es importante comentar que también estas lesiones se pueden presentar como leucoplaquia, eritroplaquia, que es una placa como esta que les muestro, pero rojita, o incluso mezcladas como una leucoeritroplaquia. Y de estas lesiones, la que más se relaciona ya, o la que más, al biopsiarla, la que más da cáncer de laringe, o sea, la que más se relaciona con cáncer de laringe es la eritroplaquia. Es decir, si tenemos una leucoplaquia y una eritroplaquia, la eritroplaquia tiene más posibilidades de ser cáncer. ¿Qué manejo le vamos a dar a estas lesiones? Pues bueno, estas lesiones hay que tomarles una biopsia y si puede ser una biopsia excisional, pues mucho mejor. Se quita toda la lesión con microcirugía laringea y se manda a biopsia y pues bueno, ya dependiendo de lo que te salga, pues ya la erradicaste. Asimismo, estas se pueden tratar con radioterapia. Hasta el 93% de las lesiones o sea, la radioterapia es muy útil tanto en las lesiones premalignas como en las lesiones malignas. Sin embargo, es importante que este método de tratamiento no se puede repetir.
Y a estos pacientes también hay que darles control del reflujo, hay que abandonar el hábito tabáquico y asimismo hay que abandonar el hábito del alcohol. Esto es súper difícil en los pacientes. De hecho, al inicio de la presentación les puse una imagen donde estaban los factores de riesgo, no sé si la recuerdan, pero como estuvimos ahí con el cambio de diapositivas, como que ya no se me pasó hacerles énfasis en esa imagen, donde está el paciente fumando por la traquetomía. Es bien difícil erradicarles el hábito tabáquico. Muchos de ellos son muy conscientes y de repente les das el diagnóstico y de un día para otro dejan el hábito, pero muchos no. Y pues bueno, ya habiendo diagnosticado lesiones premalignas o lesiones malignas, voy a mencionar un poquito de lo que va a ser el tratamiento del carcinoma escamoso. Antes de comenzar con los tratamientos específicos que vamos a comparar, que son la microcirugía, el láser, la cirugía externa, la microcirugía con láser y la radioterapia. ¿Cuáles son las metas del tratamiento del carcinoma celular escamoso? Pues bueno, las metas, pues primero que nada, pues es curar al paciente, ¿no? Entre más pronto se diagnostique y más pronto se inicie tratamiento, mejor le va a ir a ese paciente. Hay que preservar el órgano, ¿por qué? Porque pues muchos pacientes que llegan con cáncer de laringe o son, imagínense, un escenario, alguien que tiene un negocio donde tiene que estar hablando, vendiendo, y que inicia con disfonía, pues bueno, hay que preservarle. No solamente es, ay, pues ya, si tiene cáncer, pues quítale la cuerda vocal y listo. No, o sea, si conocemos la microanatomía de la cuerda vocal, podemos preservar y dejar a los pacientes con una muy buena calidad de voz, sobre todo cuando tienen carcinoma in situ. Y minimizar la morbilidad. ¿Por qué minimizar la morbilidad? Porque estos pacientes, después de que se les da radioterapia o después de que se les hace cualquier intervención de cirugía laringea, quedan con microaspiraciones o quedan con problemas de la deglución, que eso es súper frecuente. Entonces, el paciente ya no puede comer o el paciente queda con globus faríngeo o queda con irritación laringea después de la radioterapia. Entonces, es bien importante en la selección del tratamiento como que hacer este tipo de equivalencias para ver cuál es el mejor tratamiento que le podemos ofrecer al paciente y sobre todo en los estadios tempranos, porque en los estadios ya más avanzados casi generalmente se pelean entre la radioterapia y la cirugía externa, ya la microcirugía con láser por transoral ya no es válida. Entonces, aquí es importante la decisión en los estadios tempranos. Los factores requeridos para la toma de decisión terapéutica, pues bueno, necesitamos primero un diagnóstico histológico, hay que ver de dónde viene el origen, porque como les comentaba, no tiene el mismo pronóstico un carcinoma de supraglotis que un carcinoma glótico, y hay que hacer una buena clasificación TNM, tanto por exploración directa de la laringe, por laringoscopía directa, por laringoscopía indirecta, que es con el endoscopio, o por nasofibrolaringoscopía para ver la movilidad cordal, para ver si se involucra solamente la cuerda vocal, o si ya se va hacia la subglotis, o si ya está invadiendo el ventrículo, o si ya está invadiendo la cuerda vocal falsa, o si ya está por TAC, que ya observa la tomografía, si ya está invadiendo el espacio paraglótico, el espacio preepiglótico. Entonces, todo este tipo de cosas se tiene que hacer, se tiene que analizar para hacer una buena clasificación TNM. Y pues bueno, para el carcinoma escamoso tenemos varias opciones de tratamiento. Está la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Como les comentaba, en las etapas tempranas se puede utilizar la cirugía, ya sea cirugía externa o la microcirugía transoral con láser y la radioterapia. Y para las etapas avanzadas, pues ya se están peleando ahí entre la radioterapia, la quimio y la cirugía radical. Entonces, ese es un tema que no lo vamos a ver el día de hoy, nos vamos a enfocar en los estadios tempranos. Tenemos factores pronósticos, la edad del paciente, entre más joven sea el paciente, mejor le va a ir. Como comorbilidades, entre más comorbilidades, pues peor le va a los pacientes. Depende de qué tanto haya crecido el tumor, depende del T dentro de la clasificación, depende de la demanda vocal, como les comentaba, o sea, un paciente. Imagínense, yo siempre que trato a mis pacientes y siempre que ponen en duda como mi criterio clínico, porque pues siempre nos ven jóvenes y dicen, ah, este doctor no sabe, o sea, eso yo creo que nos sucede a todos, siempre trato de ponerme en el lugar del paciente, yo creo que eso es bien importante, o si no, pongo como si fuera mi familiar, ¿no? Entonces, imagínense que yo tuviera cáncer y o que tuviera alguna lesión en cuerda vocal y tuviera que estar dando consulta. Entonces, yo no me imagino mi vida así, ¿no? Con disfonía. Entonces, qué difícil. ¿Qué tanto está fumando el paciente? Obviamente, entre más hábito tabáquico, más riesgo de un carcinoma invasor.
el estado nutricional del paciente. Ya los pacientes que llegan con estadios avanzados y desnutrición, ya solamente se les da quimioterapia paliativa. O sea, son pacientes difíciles y son pacientes que desde que tú los ves llegar a la consulta, sabes que no les va a ir bien. Y también depende de la preferencia del paciente. O sea, a lo mejor el paciente te dice, ¿sabes qué? A mí quítame toda la cuerda vocal o hazme la laringectomía. Si ya tengo un T2B que ya se parece a un T3, pues bueno, quítame la laringe y yo me quiero curar del cáncer y me quedo con mi traqueotomía mejor respirando y libre de cáncer, ¿no? Entonces ahí también tiene que ser la equivalencia. Los factores del tumor, pues bueno, ¿qué tipo de tumor o qué subtipo de tumor tiene el paciente? El sitio primario, como les comentaba, el de glotis tiene buen pronóstico, tiene un mejor pronóstico que el de supraglotis. La estadificación, entre más T, peor pronóstico, entre más N, peor pronóstico, y si ya tiene metástasis el paciente, pues bueno, ya sabemos en qué desenlace puede tener esta patología. Dentro de las metas del seguimiento es detectar la recurrencia a estos pacientes después de terminar la radioterapia o después de terminar la cirugía o después de haberle dado tratamiento. Generalmente se les da seguimiento con nasofibro, laringoscopía y con tomografía. Por lo general se les hace nasofibro o cada 3 o cada 6 meses. Generalmente se les hace cada 6 meses durante los 3 primeros años. Y si tú ya estás viendo como una lesión ahí que dices, ah, caray, esta lesión el paciente no la tenía descrita en su nasofibro previa o en su endoscopía previa, endoscopía en consultorio, entonces lo puedes citar antes, 3 meses, 2 meses, de acuerdo a la demanda que tú creas que necesita el paciente. Y del cuarto y quinto año, el paciente se le puede hacer una nasofibro anual. Después del quinto año, si el paciente no ha tenido recurrencia de lesión y el paciente y la anatomía del paciente se ha mantenido estable, el paciente puede ser egresado y en caso de recurrir o ya sea con síntomas laringeos como globus o cansancio vocal porque ya está haciendo más esfuerzo vocal para emitir la voz, disfonía franca, nódulos, adenopatías, entonces tiene que regresar contigo, pero hasta después de 5 años de seguimiento. La rehabilitación, hay que darles terapia de voz a estos pacientes. Como se pierde la calidad de la voz, pues hay que enseñarlos a hablar. O pacientes que se les hace laringectomía total, pues hay que ponerles una laringe electrónico, enseñarlos a hablar con el esófago, etcétera. Tratar posibles efectos secundarios del tratamiento. Por ejemplo, los pacientes que tienen radioterapia generalmente quedan con una mucositis muy intensa y son pacientes que quedan con cuerpo extraño en laringe, que siempre están con aclaramiento faríngeo, como que tienen una flema que no se les pasa. Entonces, a esos pacientes hay que estarlos nebulizando, hay que nebulizarlos con esteroides de vez en cuando o cuando la sintomatología se exacerba. Eventualmente la sintomatología en la mayoría de los pacientes remite, pero hay algunos que nunca remiten. Y como les comentaba, las guías americanas del estudio del cáncer, dicen que el primer año se tiene que seguir de 1 a cada 3 meses, el segundo año de 2 a 4 meses, tercer, cuarto y quinto año cada 4 a 6 meses y posteriormente cada 6 a 12 meses. En general se hace los primeros 3 años cada 6 meses, dependiendo de la demanda del paciente, lo puedes citar cada mes, cada 2, cada 3 meses, pero en general es cada 6 y hasta el quinto año. Ahora, vamos a hablar específicamente del tratamiento del cáncer de comisura anterior. ¿Por qué? Porque no hay una estadificación o una clasificación donde se hable específicamente de la comisura anterior. Y también porque esta estructura de la laringe es una estructura que es difícil de observar. No es fácil observarla porque está colgada el epiglotis, está el epiglotis así, están las corditas vocales así, entonces la comisura anterior está pegada aquí adelante. Es fácil ver la comisura posterior, los aritenoides, los repliegues ariepiglóticos, incluso es más fácil ver la subglotis, muchas veces, no en su pared anterior, pero muchas veces estructuras de la subglotis que la comisura anterior, porque a veces la laringe está muy tirada hacia adelante del paciente y entonces te tienes que acercar muchísimo con el endoscopio y el paciente a veces no tolera porque le da reflejo nauseoso o le molesta la exploración porque le duele, porque le estás metiendo literalmente un tubo. Entonces, pues es complejo verla. Y es importante poderla clasificar porque esto cambia mucho el pronóstico. Una vez cruzando a la cuerda vocal contralateral, también la movilidad cordal se empieza a afectar. O sea, es un medio de esparcimiento del tumor que es mucho más fácil. Ahora, y eso se ha visto en distintos estudios. Ya un tardío, ya llevamos casi una hora. Esto se ha visto en distintos estudios. No es lo mismo tratar con radioterapia o con microcirugía laringea transoral con láser
a un paciente que tiene un cáncer que se originó en el tercio medio de la cuerda vocal, a un paciente que se originó en la comisura anterior o que ya invade la comisura anterior. Por lo general, los pacientes que ya están invadiendo la comisura anterior son pacientes que tienen más recurrencia. ¿Por qué? Porque no se trató de forma completa o no se diagnosticó bien. Se dijo, no, tiene cuerda vocal derecha y tenía comisura anterior. ¿Por qué? Porque no se alcanzó a ver la comisura anterior. Hablando de la cirugía abierta de la comisura anterior, hay distintas técnicas. Se puede hacer una laringectomía parcial supracricoidea, con altas tasas de éxito, que son alrededor de 90. De las 3 cirugías, la radioterapia, la microcirugía laringea con láser y, los abordajes externos hacia la comisura anterior, las bibliografías concuerdan que este es lo que más estable te va a dar resultados. Quitar la comisura anterior, de una u otra forma, quitas la cuerda vocal dañada, quitas la comisura anterior con cirugía externa, y entonces así es más frecuente, más fácil que el paciente remita y generalmente tiene menor recurrencia. Esto más o menos se compara en igualdad a la radioterapia. Ahora, dentro de estos 3 tratamientos está la microcirugía con láser CO2. A últimos años han venido muchos tipos de láser, el CO2, el KTP, el láser que a últimas ha estado saliendo a partir como de 2015, 2016, si no me equivoco, o más adelante, creo que es 2018, que es el láser True Blue, que es un láser que tiene una penetrancia ya muy superficial, que es muy útil sobre todo en los carcinomas in situ y en las lesiones premalignas de laringe. ¿Por qué? Porque casi no daña el epitelio. Técnicamente solamente se lleva el epitelio, respeta mucho la lámina basal y entonces el paciente después de la cirugía repiteliza y la calidad de la voz con la que queda el paciente es técnicamente igual a la que tenía previamente. Y es importante porque en el seguimiento de estos pacientes con la microcirugía con láser, esta se puede repetir en el seguimiento y el paciente recurre con una lesión y entonces lo puedes volver a meter a quirófano y le puedes volver a quemar las lesiones. Tiene la desventaja que puedes estar quemando las lesiones y a veces no te da chance a la lesión, o la quemas o le tomas una biopsia. Entonces, a veces tienes que hacer esa decisión entre tomar la biopsia o quemar la lesión. Les pongo un ejemplo aquí de una cordectomía tipo 2, que le están quitando parte de la comisura anterior. Vemos la cuerda vocal derecha, la cuerda vocal izquierda, vemos el tubo. Esto es una laringoscopía directa con microscopio. Y pues bueno, se está realizando, más o menos vean la penetrancia del láser CO2. Déjenme ver si puedo mover esto. Bueno. Y en la otra imagen que se presenta de este lado, en la esquina superior derecha, se está utilizando el láser True Blue. Y más o menos vean que es muy suavecito. O sea, es muy suavecito al ir quemando las lesiones. Entonces, la penetrancia de los láseres que se están desarrollando a últimos años va siendo más pequeña para respetar más los tejidos sanos. Pero, bueno, en aras de respetar los tejidos sanos, muchas veces estos pacientes recurren con lesiones y entonces al tener recurrencia el paciente tiene mayor riesgo de tener que pasar o a la cirugía abierta o a la radioterapia, o que el paciente recurra y no se dé cuenta o ya no asista y entonces regresa contigo en estadios más avanzados. Entonces, pues son unas por otras. Respetas a veces la calidad de la voz, pero pones en riesgo a que el paciente deje su seguimiento y entonces recurre el cáncer y el paciente tenga un peor pronóstico. Les pongo la clasificación de las cordectomías. En general, para la comisura anterior se utiliza la cordectomía de tipo 5A, que es una cordectomía total extendida a cuerda contralateral. Les voy a poner la imagencita. Es la cordectomía que se presenta de este lado. En general, la cordectomía tipo 1 nada más se quita el epitelio. La tipo 2 se va hasta abajo del ligamento cordal. La 3 te vas más profundo hacia el músculo, que eran las capas que ya les había comentado, el epitelio, el ligamento, el músculo y ya el cartílago hasta adentro. La cordectomía total, pues ya quitas todo el espesor del músculo. La 5, que se subdivide en 5A, B, C y D, hacia la cuerda contralateral. O la cordectomía extendida al cartílago aritenoides, que se va hacia atrás. La cordectomía extendida hacia supraglotis, ya no solamente quitas la cuerda vocal verdadera, te vas hacia el ventrículo y hacia la banda. Y la cordectomía extendida hacia la subglotis, quitas la cuerda vocal y te vas hacia la subglotis. Ahora, importante, ¿cuál es mejor? La mejor es la que el paciente decida. Tú le pones las cartas sobre la mesa al paciente, le explicas cuáles son las ventajas y desventajas de estos 3 tratamientos.
Lo mejor y lo que siempre les digo a mis pacientes, si yo estuviera en su lugar, si yo ejerciera su profesión, si yo estuviera en su estadio de cáncer, yo me haría esto. Casi siempre les hago esa recomendación poniéndome en el lugar del paciente, porque es difícil decidir. Una vez que tú le das el diagnóstico al paciente, el paciente le dices que tiene cáncer y el paciente se le nublan muchas cosas en las decisiones que debe de tomar. Incluso a veces se van de la consulta, tienen que regresar, les tienes que volver a explicar. Y obviamente, pues, ¿por qué? Porque está en riesgo su vida, está en riesgo la calidad, no solamente su vida, sino que a veces preservan la vida, tienen una supervivencia larga, pero con una calidad de vida, pues, que no es tan buena. Entonces, a veces tienes que hacer un balanceo entre todas esas cosas. Las dos mejores, si hablamos de sobrevida y de menor recurrencia, son la radioterapia y la cirugía externa. La cirugía donde haces cordectomía externa, quitas la comisura, quitas el tumor con márgenes amplios y listo. El paciente pierde calidad de voz, pero gana sobrevida. Y la mejor para preservar la calidad de voz, pues es la microcirugía transoral con láser. Y pues bueno, recomendaciones se recomiendan a un paciente y eso yo creo que todos lo deberíamos de ejercer. Un paciente que tú ya no estés manejando una patología, un paciente que no mejore, derívalo. Derívalo porque a lo mejor, o sea, otros dos ojos van a ver algo que tú no estás viendo. Entonces, esto recuerden que siempre es un trabajo en equipo. No es ver quién sabe más, quién sabe menos. O sea, aquí los médicos siempre tenemos que trabajar en conjunto y yo creo que eso es bonito de estar en un tercer nivel porque siempre te puedes apoyar de otras especialidades o de otros colegas. El uso de telescopía más imagen de banda estrecha mejora la calidad de la imagen. Entonces, si tenemos acceso a esta tecnología, pues hay que utilizarla. Y sobre todo porque te permite grabar. O sea, antes con el espejito laríngeo yo no me quiero ni imaginar cómo le hacían, que le tenían que estar explorando a cada rato al paciente. Actualmente podemos grabar los estudios e incluso los puedes correr en cámara lenta, ver la movilidad del epitelio, ver la movilidad de la cuerda con toda calma para poder hacer una mejor exploración de esas cuerdas vocales y esa laringe. La decisión terapéutica, como les comentaba, debe ser entre el otorrino o entre el oncólogo de cabeza y cuello, y el paciente habiendo expuesto todas las ventajas y desventajas de los tratamientos. El láser no se puede utilizar cuando el paciente ya tiene invasión al espacio paraglótico, cuando ya es clasificado como un T2B o un T3, ya el láser generalmente ya no le va a hacer bien al paciente, va a quedar con márgenes positivos, entonces generalmente ahí ya no se usa. Y es importante comentarles al paciente y hacer un registro de la calidad de la voz, de cómo estaba antes el paciente y cómo va a ir evolucionando. Eso fue todo respecto a la presentación. Quiero recomendarles este libro, casi siempre al final de mis clases hago esto, y que se relaciona un poquito con la pandemia. Quien lo haya leído, y cuando empezó la pandemia yo dije, ay Diosito, se nos está haciendo realidad el Dan Brown, el infierno de Dan Brown. Y pues bueno, échenle un ojo al libro, está muy padre. Es de esa época de cuando publicó también el Código Da Vinci, etcétera, etcétera. Y pues bueno, les dejo ahí mis redes sociales, mi WhatsApp, lo que se les ofrezca, dudas que tengan también respecto a cualquier tema de otorrinolaringología, pues ahí ando. Y pues muchas gracias. Ahí me Al tardé un buen. contrario, doctor, gracias a usted, muy bonita presentación y también muy fluida su plática. Enseguida me gustaría hacer la voz de nuestro doctor Montor, que nos está acompañando, médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre con reconocimiento por parte de la UNAM, alta especialidad en medicina integral del sueño en la UNAM y maestría en gestión directiva de instituciones de la salud, el doctor Mauricio Ruiz Morales. Buenas noches, doctor Ruiz. ¿Sería tan amable de regalarme sus complementos? Hola, buenas noches. Pues antes que nada, felicitar al doctor Néstor. La verdad es que estuvo excelente tu práctica, muy didáctica, los puntos importantes. Creo que lo más importante de aquí que nos tenemos que llevar, pues es lo que él comentaba, la disfonía de más de 2 a 3 semanas. Es importante hacer un estudio de laringoscopía. Muchas veces nos puede llegar un paciente con disfonía. Bueno, tal vez la primera vez inflamatorios, a lo mejor una terapia antirreflujo, pero bueno, si vemos que a las 2, 3 semanas el paciente no mejora su calidad de voz, entonces es importante hacerle una laringoscopía con la finalidad de valorar si tiene alguna alteración a nivel de cuerdas vocales y principalmente el poder diagnosticar de manera oportuna un cáncer
de laringe, que como él lo comentaba, hay varios tipos y sí hay una forma que es la supraglótica, en la cual no da muchas manifestaciones. Entonces, sí, siempre esos focos rojos de disfonía, de más de 2 a 3 semanas, pues es muy importante el realizarles un estudio para poder hacer un diagnóstico oportuno a nuestro paciente. La verdad es que el tratamiento de los pacientes en estadios muy tempranos, pues sí, como él lo mencionaba, pues hay muchas ramas en las cuales podemos dar de tratamiento, tanto tratamiento quirúrgico como radio. Entonces es importante por eso siempre hacer una adecuada evaluación. Perdón, doctor Ruiz, se escuchaba un La poco verdad que el cortado. doctor Néstor lo dejó muy claro. Bueno, rápidamente, pues lo más importante, lo que él comentó, pues la laringoscopía a las 2, 3 semanas de haber hecho un diagnóstico de disfonía en un paciente que no mejora a los desinflamatorios, y pues la verdad es que lo demás lo dejó bastante claro, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. Perdón, es que se trabó un poquito su cámara al momento de hablar. Oh, bueno, gracias por la invitación. Sí se le escuchó, solamente que al final no supe en qué momento terminó porque se trabó un poquito su cámara, pero Okay. muchas gracias, doctor, sí se escuchó su comentario. Gracias. Doctor Néstor, nada más paso a leer comentarios rápidos de saludos. Fidel Lagunes manda saludos desde la cuenca del Papaloapan, excelente noche. El doctor Miguel Ángel manda buenas noches, saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche. Luz de Luna, felicidades, doctor. Tonatzi Arteaga, excelente ponencia, gracias. Fernando Rivera, felicidades por su presentación, excelente, saludos, muchas gracias. Y el doctor Canado Castro manda felicidades, muchas felicidades, doctor. Yasmín, excelente, saludos desde Almoloya de Alquicí. Ay, ese es el pueblo de donde yo soy originario. Te mando un saludo. Sí, a Yasmín. María también manda excelente, muy buena plática. Y muchas felicidades, doctor. Muchas gracias también al doctor Ruiz por tomarse un poquito de su tiempo. Les recordamos que estas pláticas las hacen los doctores de manera altruista para darnos de sus conocimientos y de sus experiencias hacia la comunidad médica. Así que van a encontrar este video en YouTube, en la página de Medical Legal Center. Este lunes 22 de noviembre encontrarán la plática del doctor Néstor y los complementos del doctor Ruiz para que puedan estudiar a las veces que vean necesarias y las veces que ustedes gusten. Ahora me gustaría dirigirme a usted, jefe o jefa de residentes, si requiere alguna de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales. Por favor, comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com y estará recibiendo de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Muchas gracias, doctor Néstor y doctor Ruiz, por acompañarnos esta noche. Que pasen muy bonito día. Igualmente. Un gusto, doctor Hasta Ruiz. Te luego. mando un saludo. Hasta luego.